Conocer, está con nosotros Aurelio Orellana, presidente ejecutivo de eSalud. Señor Orellana, muy buenos días. Buenos días, Valeria, y buenos días, Jorge. ¿Qué tal? Coméntenos, señor Orellana, por favor, ¿cuál es el balance de los casos de dengue, el reporte de casos de dengue a nivel nacional? ¿Cuáles son las regiones que tienen mayor incidencia? Bien, en estos momentos estamos en la ciudad de Chiclayo y permanentemente también estamos monitoreando toda la zona norte. También hemos estado en Piura. En Piura tenemos alrededor de 1.400 casos de diagnosticados dengue en forma diaria y aproximadamente 150 pacientes hospitalizados con una disponibilidad de cama entre 50 y 70 camas, ¿no? Eso es en Piura. En Chiclayo, el Hospital Armazón Aguinaga y el Hospital Heinsen están bastante congestionados con pacientes con diagnóstico de dengue. En Chiclayo tenemos 5 pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Estamos en esta semana habilitando el hospital de Nailam, que va a ser un hospital de dengue, donde vamos a contar alrededor de 100 a 120 camas, ¿no? Definitivamente es un incremento de casos bastante importantes, todavía está sostenido con un muy discreto descenso, pero los esfuerzos están destinados en la atención de estos pacientes con dengue, que la mayoría necesitan hidratación, algunos cuidados intensivos, pero es una lucha permanente, multisectorial, también de la mano con el Ministerio de Salud y los demás ministerios encargados de poder erradicar el vector, ¿no? Ajá. Señor Orellana, ¿cómo se está haciendo ese nivel de coordinación en la atención en los hospitales, centros de salud del MINSA y lo que es el seguro social? Ya ocurrió con la pandemia de la COVID, Salud está atendiendo a una mayor cantidad de pacientes con dengue. ¿Y cuál es el principal problema que usted ha detectado, por ejemplo, en Chiclayo, en el norte del país, para atender a los pacientes? Los pacientes con diagnóstico de dengue leve se manejan en los tópicos de urgencias y de emergencias y luego el manejo lo hacen en casa. Algunos requieren unos sillones para poder hidratarse y luego van a casa. El otro grupo de pacientes requieren una hospitalización y una observación por unos 2 o 3 días, y algunos pacientes que son los menores son los pacientes que terminan en una unidad de cuidados intensivos, generalmente con el dengue hemorrágico. Ajá. Ahora, señor Orellana, ha quedado clarísimo entonces que hay 2 regiones en estos momentos que están generando preocupación, justificada, claro está. Es Piura, es Lambayeque, Chiclayo, digamos que concentran la mayor cantidad de contagiados, de personas, digamos, con esta enfermedad. Están instalando hospitales y demás. Pero hay algo que de repente hay que ponerlo sobre la mesa, señor Orellana, y es que Estados Unidos ya ha confirmado que el niño global se encuentra en curso, y es algo que habíamos advertido también desde aquí, desde RPP. Señor Orellana, la situación, la presencia ya de un fenómeno el niño global, ¿va a gatillar la cantidad de casos de dengue a nivel nacional? Sí, definitivamente va a haber un incremento de casos de dengue. Para eso nos estamos preparando varios ministerios, el Ministerio de Educación, en la parte de educación, en lo que es eliminación de residuos, una campaña de educación bastante importante. ¿Cuánto va a incrementar los casos, señor Orellana? Porque yo imagino que ustedes son estadistas, están un paso adelante, digamos, de esta situación. ¿Cuánto se prevé que incrementen los casos de dengue a nivel nacional con este fenómeno del niño global? Con el niño global deben estar incrementándose en unos 10 a 15% de casos, además de los que ya se presentan en forma rutinaria. Para eso nos estamos preparando con también campañas fuertes de control del vector, que es lo más importante, ¿no? De la Aedes aegypti. En Piura se ha realizado campañas masivas de lo que es fumigación, ¿no? Y se va a continuar con la fumigación masiva. Es un trabajo multisectorial entre el gobierno central, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, y es un esfuerzo en conjunto que hacemos para poder luchar contra el dengue. Sí. Pero según la información sobre la presencia del niño, nos indican que son más o menos 3 meses que tenemos como para prepararnos. Y la ministra de Salud ha indicado que en las siguientes semanas habría un descenso de casos de dengue. Esa información, y usted nos dice que se incrementarían los casos. ¿No se podría controlar el avance de la enfermedad, de los contagios, en ese espacio, es decir, en las siguientes semanas?
Claro, realmente el comportamiento de esta patología es en forma ondulante, ¿no? En estos momentos hay un discreto descenso, el pico máximo fue el 22 de mayo, pero con el niño global que estamos próximos, probablemente va a haber un aumento de casos, ¿no? Entonces, estamos nosotros preparándonos fundamentalmente para hacer el control del vector y también para poder estar en los establecimientos de salud ya en forma completamente ordenada para poder recibir estos pacientes. Entonces estamos destinando en E-Salud espacios donde exclusivamente se va a manejar pacientes con esta patología. Ajá. Hay otro tema también que es importante conversar, señor Orellana, y es que hay muchas familias, sobre todo en la selva, ¿no? En la parte oriente de nuestro país, que no, y los entiendo, no abren las puertas, digamos, a los especialistas para poder fumigar sus viviendas. En este caso, ¿qué campaña se está haciendo para darle cierta protección, cierta seguridad? Y también es un trabajo de conciencia, de llevarle cierta conciencia a los ciudadanos. Oiga, estamos trabajando de la mano, ¿no? Permítanos entrar a su vivienda a fumigar. Entendemos que hay un miedo por el tema de esa inseguridad. ¿Cómo se está trabajando allí, señor Orellana? Ya, se está trabajando con campañas de educación permanente, ¿no? La experiencia reciente en Piura, el porcentaje de cobertura de las viviendas fue alrededor del 97 al 98%. Realmente fueron muy pocas viviendas que se dejaron de fumigar, ¿no? Pero invocar también a la población que este es un mecanismo importante para poder controlar el vector. Ajá. Jorge. Hablando de la necesidad de tener ambientes, infraestructura hospitalaria, el hospital de Cutervo, ¿cuál es la situación en Cutervo, en Cajamarca? Sí, el día de ayer nosotros hemos ya inaugurado y puesto en marcha el hospital de Cutervo. Es un hospital que definitivamente va a dar cobertura a toda la región de Cutervo, poniendo a su disposición servicios de medicina, pediatría, ginecología, cardiología, neumología. Tenemos 2 salas de operaciones y 42 ambientes de hospitalización, ¿no? Y de esta forma estos pacientes de esta zona del país que tenían que desplazarse 6 a 8 horas hacia Cajamarca o hacia La Libertad van a tener la oportunidad de atenderse en esta zona, ¿no? Muchas gracias, presidente ejecutivo de Salud, Aurelio Orellana. Muchas gracias porque está en el aeropuerto. Él está justamente a punto de subirse a un avión y le agradecemos el tiempo que se ha tomado para poder conversar con nosotros, con RPP Noticias, con la rotativa del aire, para contarle a la gente justamente el trabajo que se está haciendo, sobre todo con este hospital de Cutervo, que va a ayudar sobre todo a los peruanos y a las peruanas, y la advertencia de un incremento de casos de dengue entre el 10 y 15%, justamente por esto el fenómeno El Niño Global que ya habíamos advertido desde RPP. 7 de la mañana con 15 minutos, momento de hacer una pausa, escuchamos a los anunciantes y regresamos por supuesto con más aquí en la rotativa del aire.